Una niña dijo, nadie quería a mi mamá con 9 hijos. El ranchero solitario respondió, bien. Yo los quiero a todos. Territorio de Rat Creek, Wyoming, 1886. El viento bajaba de las altas crestas como si tuviera voluntad propia, levantando polvo y haciéndolo girar alrededor de la falda raída de Martha Hale. Sus botas estaban agrietadas, sus manos en carne viva por el camino, y su cuerpo se inclinaba hacia adelante no por voluntad, sino por agotamiento. Detrás de ella, 9 niños formaban una fila torcida, descalzos, quemados por el sol y en silencio. El mayor, Thomas, tenía 13 años y los hombros ya encorvados por la carga. La menor, la bebé Ruth, se acurrucaba contra el pecho de Marta y gemía suavemente. Habían caminado días enteros. Sin carro, sin caballo, solo desesperación. Marta no había hablado en horas. Su voz se sentía como ceniza en la garganta. El rifle de su marido había retumbado en el silencio del invierno 5 meses atrás durante una disputa por tierras. Nunca regresó. Al día siguiente llegó el sheriff con papeles en la mano. El rancho ya no era suyo. Embargo legal, dijeron. Ningún vecino intervino. Ningún juez escuchó. Así que huyó con nada más que sus hijos y un saco roto de pertenencias. De pueblo en pueblo, de puerta en puerta pidió trabajo, refugio, agua. Solo recibió ventanas cerradas. Y el mismo juicio susurrado. Una viuda con 9 bocas. Eso no es una familia. Eso es una carga. Eran indeseados. El sol pegaba fuerte ahora. Implacable. Marta tropezó, sus rodillas flaquearon ligeramente. Mamá. Una voz llegó desde abajo. Lucy, su hija de 6 años, tiró suavemente de su mano. Sus ojos estaban muy abiertos, cargados con algo más pesado de lo que la infancia debería soportar. Mamá, por favor párate. Si tú caes, todos caemos. Tú eres fuerte. Siempre lo fuiste. Marta parpadeó, las lágrimas escocían, su garganta se cerró de emoción. Bajó la vista hacia su hija, luego a los demás niños que apenas se mantenían en pie, aferrados unos a otros para no caer. Lo intento, pequeña, susurró ronca. Mamá lo intenta. Se enderezó. Apenas, una puerta se cerró con fuerza delante. Un hombre del pueblo cercano había salido al porche, los miró y cerró de golpe. Otro más, otro pueblo que no quería saber nada de ellos. Las piernas de Marta temblaban. Pensó en desplomarse, en sentarse en el polvo y dejar que el mundo girara sin ella. ¿Para qué seguir luchando si ya no quedaba nada por qué luchar? Pero entonces se oyó el sonido de cascos, firmes, rítmicos, acercándose desde el polvo. Marta alzó la vista, protegiéndose los ojos del resplandor. Una figura emergió de la bruma de calor, alta en la silla, el abrigo ondeando, el sombrero bajo sobre ojos en sombra. El caballo resopló al detenerse a pocos pasos de la familia. El hombre no habló de inmediato. Marta se enderezó, apretando protectoramente a la bebé. Thomas dio un paso al frente por instinto, barbilla alzada a pesar del miedo en sus ojos. El hombre desmontó despacio, sus botas golpearon el polvo. Su rostro estaba curtido, quemado por el viento. Una fuerza silenciosa irradiaba de él como calor del suelo del desierto. Observó al grupo. No retrocedió ante la cantidad de niños, no hizo muecas, no apartó la mirada. Entonces Lucy, con voz temblorosa pero fuerte en el silencio, preguntó, Señor, nadie quería a mi mamá porque tiene 9 hijos. Todos dicen que arruinamos todo. ¿Nosotros arruinamos las cosas? Una pausa. El viento volvió a soplar, levantando el borde del chal de Marta. El hombre miró a Lucy, luego a cada niño, y por último a Marta, su expresión indescifrable. Se agachó a la altura de Lucy. Su voz, cuando llegó, fue baja, pausada. Bien, dijo lentamente. Porque yo los quiero a todos. A Marta se le cortó el aliento. Lucy parpadeó, confundida. ¿A los 9? Preguntó Thomas, receloso. A los 9, repitió el hombre.
¿Y a su madre también? Marta lo miró boquiabierta. Nadie le había dicho palabras así desde que su marido murió. Sin dudar, sin caridad, solo elección. El hombre se puso de pie y se quitó el sombrero. Me llamo Jonas Reed, dijo. Tengo un rancho a unas 3 millas al oeste. Mucho espacio, y creo que ha estado demasiado silencioso por demasiado tiempo. Nadie se movió. Miró a Marta. Sin condiciones, sin expectativas, solo un techo. Todos parecen necesitar uno. La bebé se movió. Marta tragó saliva. Thomas miró a su madre. ¿Qué hacemos? Marta no pudo hablar. Asintió. Solo una vez. Jonas señaló a su caballo. Iremos despacio. No hay prisa. Y así, algo imposible ocurrió. Alguien había abierto una puerta. Jonas Reed no hizo ningún movimiento hacia ellos. No extendió la mano, no dio palmaditas en la cabeza ni palabras demasiado amables. Solo se apartó del caballo con movimientos lentos y deliberados y descolgó una cantimplora y un pequeño saco de tela de la silla. El polvo se pegaba a sus botas. El sol bronceaba su nuca. Se agachó un poco y dejó la cantimplora y la comida, no a sus pies, sino lo bastante cerca para que vieran que era para ellos. Luego retrocedió de nuevo, dando espacio como si se acercara a un animal salvaje demasiado cazado. Marta no se movió. Sus ojos fueron a la cantimplora, luego a él, y después bajaron a sus hijos. Labios resecos, piel agrietada, mejillas hundidas. Su corazón gritaba que tomara la comida. Pero su cuerpo se quedó como hierro, tenso y alerta. Lucy miró a su madre, luego a Jonas. Avanzó de rodillas, ensuciando su vestido, y tomó el saco. Dentro había galletas duras y 2 rodajas de manzana seca. Sus manos temblaron al partir una galleta por la mitad y darle el trozo mayor a su hermana menor, Mary. Luego se volvió hacia Thomas, ofreciéndole lo último de la manzana. Nadie habló. Jonas se arrodilló otra vez, desenroscó despacio la cantimplora y vertió un poco de agua en la tapa a modo de cuenco. Miró a Marta, sin pedir permiso, solo esperando. Cuando ella no se opuso, avanzó y la sostuvo. No a ella, sino a la bebé en sus brazos. La pequeña gimoteó, los labios secos. Jonas no tocó nada, solo sostuvo el agua firme en la mano. El agarre de Marta se aflojó. Se inclinó, guiando la boca de la bebé hacia el agua. Ruth bebió con avidez, y la mano de Marta tembló en la espalda de la niña. Jonas seguía sin decir nada. Thomas, el mayor, se irguió más, tratando de bloquear la vista de su madre. Su barbilla se alzó como lo hacen los chicos cuando aún no saben qué significa ser hombre, solo que deben proteger lo que queda. Jonas lo notó. Notó también cómo Marta no probó bocado, cómo partía la comida en pedacitos, racionando sin calcular. Su propia hambre no importaba. Estos no eran solo bocas que alimentar. Eran una tribu. Unidos, desgastados sí, asustados sí, pero cosidos por algo más fuerte que la supervivencia. Jonas exhaló suavemente. Esta tierra es dura, dijo al fin, voz baja. Las tormentas llegan rápido y los inviernos muerden más de lo debido. No llegarán lejos a pie. Los ojos cansados de Marta se clavaron en los suyos. Hizo una pausa. Midió sus palabras como si pesaran más que oro. Mi rancho tiene espacio. Necesitan un techo. Miró a los niños. Yo podría usar algo de ayuda en la tierra. La mandíbula de Marta se tensó. Se enderezó, el instinto tensando cada línea de su espalda. No era la primera oferta que escuchaba desde que lo perdió todo. Pero era la primera sin precio. Sin favores que devolver, añadió Jonas, leyendo el miedo en su rostro. Sin ataduras. Se quedan porque quieren. Se van cuando necesiten. El silencio cayó otra vez. Jonas se irguió, sin esperar gracias, sin esperar nada. Pero entonces Lucy miró a su madre. Su voz fue apenas un susurro. Mamá, ¿podemos intentarlo? El labio de Marta tembló.
Su mirada cayó al suelo seco bajo sus pies, luego a las pequeñas manos marcadas que se aferraban a su falda. 9 pares de ojos la miraban, esperando, no órdenes, sino esperanza. Volvió a mirar a Jonas. Él no sonreía. No suavizó su postura para parecer amable. Pero había algo firme en su rostro, como un poste de cerca hundido profundo en tierra dura. Marta sintió una vez, y Jonas, sin palabras, se volvió hacia su caballo. El viaje hacia el oeste acababa de empezar. El trayecto al rancho fue largo, pero silencioso. El sol colgaba bajo, alargando su sombra sobre la tierra. El polvo se levantaba tras el caballo de Jonas mientras él guiaba el camino y Marta caminaba a pie con la bebé contra el pecho y los demás niños agrupados muy cerca detrás de ella. Nadie se quejó. Estaban demasiado acostumbrados a caminar, demasiado acostumbrados al silencio. Cuando el rancho apareció, pareció surgir de la tierra como un secreto. Campos de hierba dorada se mecían con el viento. Un molino de viento crujía a lo lejos, sus aspas girando perezosas contra el cielo del atardecer. Unos caballos pastaban cerca de la cerca, alzaron brevemente la cabeza y volvieron a masticar como si aquello no fuera nada nuevo. La casa estaba en el centro, madera modesta y curtida, porche amplio, la puerta entreabierta, sin cerradura, sin cadena, solo abierta. Jonas desmontó, ató las riendas y caminó hacia la casa. Se detuvo en los escalones, notando cómo Marta vacilaba detrás. Sus pasos eran pesados, su respiración superficial. La bebé gimoteó una vez y luego se cayó. Sin una palabra, Jonas se hizo a un lado, abrió del todo la puerta y la sostuvo. «Tú entras primero», dijo. Voz firme, calmada. «Esta casa es tuya antes que mía». Marta se quedó helada. Ningún hombre le había dicho algo así, ni siquiera su difunto marido. Su garganta se cerró, y por un terrorífico instante pensó que podría llorar, pero no lo hizo. Solo asintió una vez y pasó a su lado. Sus hijos la siguieron como patitos. Dentro, el aire estaba quieto, los suelos de madera crujieron bajo sus pies. El polvo flotaba en la luz como recuerdos, atrapado en los rayos del sol que se colaban por las ventanas. No era lujoso. Ni siquiera limpio, pero era seguro. Jonas no se quedó cerca. Señaló el granero detrás. Hay paja limpia en el desván. También colchas. Las aireé esta mañana. Pensé que tal vez. Hizo una pausa. Solo pensé que ya era hora. Lo dejó ahí. Mientras los niños exploraban el granero con pasos dudosos, tocando paredes y barriles como si pudieran desaparecer, Marta se quedó sola en la puerta, mirando las vigas. No se movió hasta que la bebé se agitó en su pecho. Entonces subió la escalera, una mano tras otra, y acostó suavemente a la pequeña en la colcha más suave que encontró. Los demás la siguieron, acurrucándose unos contra otros, acomodándose con el instinto de quienes habían dormido en zanjas, bajo árboles, al borde de caminos. Afuera, el sol se hundía. Jonas no se fue a dormir. En cambio, encendió una lámpara en la cocina y sacó una olla del estante. Abrió un tarro de frijoles secos y los echó al agua, dejándolos cocer lentamente en la estufa de leña. Encontró una grieta en el tejado sobre el desván del granero y la tapó con lona vieja y clavos para que el viento no entrara. Se movía en silencio, con cuidado, sin querer despertarlos. En un momento se detuvo cerca de la puerta del granero, escuchando respiraciones. No la respiración de un hombre solo con fantasmas, sino muchas, pequeñas, irregulares, como olas rozando la orilla. El sonido llenó el patio de un modo que le robó el aliento. Era la primera vez que la casa albergaba ese sonido desde que sus padres murieron, y se dio cuenta por primera vez en años de que ya no esperaba que alguien regresara. Ya estaban aquí. La mañana llegó con el suave alboroto de los pájaros y el primer aliento de luz cálida deslizándose por las grietas de las paredes del granero. Por primera vez en lo que parecían años, Martha Hale despertó sin que el miedo le apretara el pecho. Se quedó quieta un momento, sintiendo el suave roce de las colchas a su alrededor, el subir y bajar de pequeños cuerpos, el peso de su bebé junto a ella.
El granero olía a heno y a seguridad. Afuera, alguien ya se movía. Cuando salió al patio, el aroma del café recién hecho flotaba desde la casa, cálido, rico, su estómago se contrajo en respuesta. En el porche, Jonas estaba arrodillado junto a una mesita, colocando un pan recién horneado que aún humeaba. La corteza crujió cuando lo cortó, y el sonido hizo que los niños más pequeños se removieran con hambre en los ojos. No habló, solo asintió hacia la comida y retrocedió. Se reunieron despacio. 9 niños descalzos, despeinados, parpadeando ante la luz. Uno a uno tomaron rebanadas de pan, las manos temblando de incredulidad. Comieron como si no confiaran en que fuera a quedarse, como si tuvieran que darse prisa antes de que desapareciera. Jonas sirvió tazas de lata con café, ligeramente azucarado para los mayores, aguado para los pequeños, y no dijo nada mientras devoraban todo. Luego hizo algo pequeño, algo que Marta recordaría más que el pan o el café. Tomó una cuchara de madera pequeña y se la ofreció al mayor, Tommy, de apenas 13 años, todo costillas y rabia callada. La puso en su mano y dijo, la sal es tuya hoy. Eso significa medir, no volcar. El chico parpadeó. Yo. Tú eres el hombre de tu grupo, ¿no? Dijo Jonas simplemente. Parece justo. La mano de Tommy se cerró alrededor de la cuchara como si fuera de metal. No dijo nada, pero después se sentó más derecho. Marta observaba desde el borde del porche, el corazón dolorido. No de tristeza, sino de algo agudo y desconocido. Esperanza. Hacia el mediodía ya se había recogido el pelo con una tira de tela y se había remangado. El granero necesitaba orden, así que lo ordenó. Clasificó herramientas viejas en montones limpios, barrió el suelo hasta que el polvo se asentó, remojó la ropa de los niños en el abrevadero y la frotó con una piedra plana. Jonas nunca dijo una palabra. Pero esa tarde encontró algo apoyado justo dentro de la puerta de la cocina, un par de botas, más nuevas que cualquier cosa que tuvieran, envueltas en un saco de tela. Sin nota, de su talla. No preguntó. No hizo falta. Afuera, Jonas había reunido a los niños bajo el viejo álamo. Señaló al cielo con un palo. ¿Ven esas nubes, como se inclinan? Viene viento del oeste, eso significa noches más frías. Lo marcas en tus huesos y en cómo se dobla la hierba. Les mostró cómo recoger leña seca bajo los aleros, cómo palpar la humedad en los troncos, cómo apilar la madera para que ardiera limpia. Su voz permaneció baja, calma, nunca cortante. Cuando un niño dejó caer una rama, solo dijo, inténtalo otra vez, y esperó. Hacia el mediodía, la risa resonó en las colinas. Risa corta, sorprendida, como la que estalla antes de que el recuerdo la atrape. Los niños se perseguían por la hierba. Jonas estaba junto al poste de la cerca, brazos cruzados, la más leve curva de sonrisa en la comisura de la boca. Marta estaba junto al granero con la ropa mojada sobre los brazos y miraba. No era amor, aún no. Pero algo se aflojó dentro de ella, una tensión que ni siquiera sabía que llevaba. No era romance lo que florecía en su pecho. Era la frágil y peligrosa sensación de que tal vez estuviera a salvo aquí, de que sus hijos pudieran crecer, no solo sobrevivir, de que ella también pudiera volver a ser alguien más que una sombra de dolor. Colgó la ropa en la cuerda, la tela ondeando al viento como una bandera. Luego miró de nuevo al porche, al hombre que hablaba poco, que no ofrecía lástima, solo espacio, y por primera vez desde que su marido murió, no se sintió sola. El polvo flotaba bajo sobre la calle principal de Rat Creek. Mientras Martha Hale caminaba hacia la pequeña tienda general, con el brazo alrededor de la bebé Ruth y un pequeño saco de harina en la cadera. Su hijo mayor, Thomas, llevaba de la mano a 2 de los pequeños. Los demás seguían más despacio, ojos bajos, cansados. Necesitaban harina, necesitaban comida. Pero el pueblo parecía encogerse a su alrededor, ventanas cerradas, persianas bajadas, rostros vueltos. Cuando Marta subió al entarimado frente a la tienda, oyó los susurros antes de que llegaran a sus oídos. Es la viuda con 9 hijos, ¿verdad? La voz de una mujer siseó.
Jonas Reed debe estar loco para cargar con todo eso. Otra más baja. Se está echando una carga encima. Marta sintió el saco de harina apretar contra sus costillas. La cara le ardía. Mantuvo la vista baja, la mandíbula tensa. No respondió. Nunca lo hacía. Thomas se detuvo a su lado, hombros rígidos, el polvo se arremolinaba alrededor de sus botas. Detrás, algunos más se burlaron, apartándose al pasar. Compraron la harina. Sin gracias. Sin amabilidad, solo el sonido metálico de las monedas en el mostrador. Marta salió con el saco. Los niños la siguieron. Sentía las miradas clavadas en la espalda. Cuando llegaron al corral fuera del pueblo, las rodillas de Marta temblaron. Pensó entonces en irse esa misma noche, marcharse antes del amanecer, antes de que alguien decidiera que ya habían hecho bastante caridad. No dijo el pensamiento en voz alta. No podía. En el rancho, el crepúsculo cayó pesado. Los niños se movían lentos por el patio, callados ahora, rostros cerrados. Marta trabajaba en la pequeña cocina, amasando para la cena con manos que temblaban. Se preguntaba cuánto tiempo los dejaría quedarse Jonas. Cuánto tardarían los del pueblo en venir a llamar, o él en cambiar de idea. Dejó la masa a un lado, salió al porche y apretó a la bebé contra sí. El viento hacía crujir las tablas. Cerró los ojos. Entonces lo vio, a Jonas, de pie más allá de la cerca, botas separadas, silueta contra la luz que se desvanecía. La observaba, no con desdén, no con lástima, solo firme. No la llamó. No entró. Esperó. Ella bajó los escalones del porche y caminó hacia él. El aire se sentía espeso de palabras no dichas. Mantuvo la vista en el suelo hasta llegar a la cerca. Él habló primero, en voz baja. Estás planeando huir, ¿verdad? La pregunta cayó como una piedra en su pecho. Se quedó helada. La respiración de Marta salió rápida y superficial. Quiso negarlo. Quiso decir que solo necesitaba un poco de tiempo. Pero mentir le parecía más difícil que enfrentar la verdad. Sus ojos la sostuvieron. Sin enojo, sin juicio, solo preocupación. Ha sobrevivido tormentas peores que los chismes, continuó. No dejes que los cobardes decidan tu valor. El viento se apagó. Solo el suave crujido de la madera de la cerca y el lejano mugido de los caballos llenaron la noche. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas, calientes y repentinas. Marta bajó la vista, los hombros temblando. Thomas se acercó por detrás, puso una mano en su espalda. Una de las niñas pequeñas se pegó a ella. La bebé, aún en brazos de Marta, se movió. Jonas esperó, sin presionar, solo esperando. Tras un largo momento, Marta alzó los ojos. El pueblo, los chismes, las miradas. Nada de eso importaba aquí. No si él decía en serio lo que había dicho. Yo, no quiero huir, susurró, voz pequeña pero firme. No esta noche. No si aún vale lo que ofreciste. Jonas asintió una vez. Silencioso. Profundo. No dijo bienvenida. No dijo está bien. Simplemente se quitó el sombrero, se volvió y caminó hacia el granero, como diciendo que la oferta seguía en pie. Detrás de él, Marta miró. La noche se sentía menos vacía. La luz del porche brillaba suave contra la oscuridad. Los niños se agruparon más cerca, y por primera vez desde que empezó su viaje, Marta creyó que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad de pertenecer. El cielo sobre Red Creek brillaba con la primera luz de la primavera. Flores silvestres brotaban a lo largo de las cercas. Las abejas zumbaban en el aire, y el sonido del agua corriendo llegaba desde el arroyo que serpenteaba por el borde lejano de las tierras de Jonas. Evan, el hijo mediano de 8 años de pies inquietos y ojos grandes, había suplicado ir a explorar. Jonas, tras días de trabajar en silencio junto al chico, finalmente asintió. Quédate cerca del borde. El agua está alta esta época, advirtió. Evan asintió, aferrando un palo largo como espada.
Marta estaba cerca, colgando ropa entre dos árboles. Los niños más pequeños jugaban con piedra cerca, sus risas rebotaban en las colinas. Entonces llegó el sonido que lo rompió todo. Un chapuzón, un grito. Marta se volvió justo a tiempo para ver a Evan desaparecer bajo la superficie. «Evan», gritó, dejando caer la canasta de ropa y corriendo hacia el borde del agua, las faldas enganchándose en las zarzas. Evan, el chico salió a la superficie una vez, brazos agitándose, boca abierta, pero la corriente lo arrastró rápido aguas abajo. Marta tropezó en los bajíos, loca de pánico. Antes de que diera otro paso, una figura pasó como un rayo junto a ella. Jonas se quitó la chaqueta a medio correr, botas chapoteando en el arroyo como si la corriente no fuera nada. Se lanzó sin dudar, brazos cortando el agua hinchada. Marta cayó de rodillas, agarrándose el pecho. Incapaz de respirar, el arroyo estaba furioso por el deshielo primaveral. Frío, rápido y lleno de piedras ocultas. Jonas desapareció bajo el agua una, dos veces. Luego emergió con Evan, acunado contra su pecho, el chico tosiendo y jadeando. Jonas luchó contra la corriente. Un brazo alrededor del niño, el otro peleando contra el tirón del río. Una roca afilada golpeó fuerte su hombro. Hizo una mueca, pero no paró. La sangre brotó bajo su camisa, apenas visible entre el agua. Su mandíbula se tensó, las piernas empujando hasta que al fin llegó a la orilla. Marta corrió, tomó a Evan en sus brazos. El chico sollozaba contra ella, tosiendo y aferrándose. Revisó sus extremidades, su aliento, su corazón. Estaba vivo. Vivo. Jonas se quedó atrás, empapado y magullado, el pecho agitado. «Estás herido», dijo Marta, voz rota. Él no respondió al principio. Solo la miró a ella, a Evan, a todos reunidos ahora en la orilla. Luego habló, callado pero seguro. «La familia se mantiene viva entre sí. Eso somos ahora». Marta parpadeó. «No invitados, no una carga, no caridad, familia». Lo miró, el agua goteando de su pelo, un corte formándose justo bajo la clavícula. Pero sus ojos estaban firmes, sin enojo, sin miedo. Algo dentro de ella se quebró. Jonas Reed, este hombre que los dejó dormir en su granero, que trajo botas sin preguntar nombres, que había observado y esperado y nunca exigido, acababa de arriesgar su vida por un niño que no era suyo. ¿O sí lo era? Marta apretó más a Evan, luego se volvió hacia Jonas. Sus labios temblaron. «No solo salvaste a mi hijo», susurró. «Me salvaste a mí». Jonas asintió levemente, las comisuras de su boca suavizándose. «Lo sé». El arroyo seguía rugiendo detrás, pero el mundo se sentía quieto. Los niños se agruparon alrededor, tocando a Evan, revisando sus brazos, su pelo, como hacen los hermanos cuando casi pierden a uno de los suyos. Jonas no se movió para decir más. Simplemente cojeó de vuelta al rancho, empapado y en silencio, como si nada de eso importara. Pero para Marta, era todo. El viento se levantó. Los pájaros alzaron vuelo de los árboles. Y en lo profundo de su corazón, algo por fin se asentó. Ya no eran solo sobrevivientes. Se estaban convirtiendo en familia. Jonas estaba sentado en el borde del porche mientras el crepúsculo teñía el cielo de rosa y púrpura. Los niños jugaban callados cerca. Marta colgaba la colada en la cuerda, hombros ligeramente caídos, como si aún cargara el polvo de todos sus años en el camino. Él la observó un largo rato antes de hablar. «Hubo alguien una vez», empezó, su voz baja como el viento sobre la pradera. «Una mujer con la que pensaba casarme. Teníamos planes. Tierra, hijos, un hogar juntos, pero enfermó. La fiebre se la llevó en invierno. Nunca volví a caminar por esta casa con esperanza». Hizo una pausa, ojos distantes. «Desde entonces, estas cercas, estas paredes, han estado vacías. Puertas cerradas, ventanas cerradas. Sin risas, sin vida». Marta se detuvo a medio movimiento con un cubo en la mano. No se volvió.
El olor a jabón de la colada se mezclaba con el frío del atardecer. Los niños se quedaron quietos, sintiendo algo pesado. Jonas alzó la vista al horizonte, luego volvió a ella. Cuando te vi, vi la vida volver a esta tierra. No solo a la tierra, sino a todo lo que perdí. Me pregunté si tú y los niños querrían quedarse. Si dejarían que este lugar también fuera suyo. El silencio se alargó como una larga calada a una pipa gastada. Solo se oía el viento entre las hojas del álamo y el suave roce de la ropa en la cuerda. Marta dejó caer el cubo, su garganta se cerró. Se volvió despacio para mirarlo. Las sombras caían suaves sobre su rostro. Tragó saliva. Yo. Empezó, voz quebrada. He perdido demasiado. He cargado con 9 hijos por polvo, hambre, miedo. Desde que él murió, me he sentido rota, una carga, rechazada. No sé si merezco bondad, si merezco esto. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, atrapando la luz que moría. Sacudió la cabeza como para sacudirse años de dolor. Jonas la miró, en silencio. Luego se movió y puso la mano plana sobre la mesa de madera junto a ellos. Sin tomar la suya, pero lo bastante cerca. No eres una carga, dijo. Callado, pero firme. Eres la mujer más valiente que he conocido. Sus palabras quedaron suspendidas en el crepúsculo. El aliento de Marta se cortó. Los niños dejaron de jugar, ojos muy abiertos. En ese momento, el mundo pareció contener la respiración. Él se puso de pie, el polvo girando a sus pies. No tomó su mano. No se acercó más. Dijo simplemente, si tu corazón quiere descanso, quédate. Si el miedo te empuja a irte, vete. Pero sabe esto, tú y tus 9 hijos. Ya han convertido este lugar en un hogar. Los labios de Marta temblaron. Su mirada voló a los niños. Lucy apretaba una muñeca de trapo. La bebé dormía. Los demás estaban inquietos. Inciertos, miraron a su madre. Tragó otra vez. Todos los miedos, todas las heridas, todas las noches solitarias se agolparon en su mente. Pero algo en el tono de Jonas, en la firmeza callada de sus ojos, la alcanzó como sol entre nubes. Lentamente asintió una vez, suave, insegura, y sin embargo verdadera. Él se volvió, se quitó el sombrero y caminó hacia el granero. Detrás de él, la lámpara del porche se encendió. Un solo resplandor amarillo en el crepúsculo creciente. Marta miró hasta que su ancha espalda se difuminó en la penumbra. Luego se volvió para reunir a sus hijos. Sin palabras, solo miradas y movimiento. Los niños la siguieron dentro. Cerró la puerta de la cocina tras ellos. Dentro, se quedó sola un momento. Las paredes crujieron como si no recordaran nada. El aire olía a polvo y madera vieja, pero ella sintió algo nuevo. Esperanza. Esa noche, mientras los niños se dormían bajo colchas remendadas, Marta se quedó en la ventana mirando las estrellas. El viento susurraba por las grietas, pero ella se sentía caliente. En algún lugar más allá del silencio, Jonas ya estaba remendando el tejado, revisando la cerca, preparando la tierra. Y en algún lugar dentro de su corazón, una nueva raíz empezó a crecer. El sol estaba bajo en el horizonte, proyectando largas sombras doradas sobre el patio del rancho de Jonas Reed. El polvo giraba a los pies de 2 hombres que se acercaban por el camino de tierra. Hombres que Marta reconoció al instante. Agentes de tierras, los mismos que ayudaron a echarla a ella y a sus hijos de la propiedad de su difunto marido. Desmontaron despacio, arrogancia en sus pasos. Jonas salió del granero, limpiándose las manos con un trapo, ojos entrecerrados. Uno de los hombres sonrió con sorna, escuchamos que recogiste a la mujer Hal y a todos sus extras. Jonas no dijo nada. El más alto dio un paso adelante. Solo avisarte que recordamos qué clase de problemas trae. Pensamos que quizás quieras repensar lo de hacerte el salvador. Jonas dejó caer el trapo, se colocó entre ellos y la casa. Ella y esos niños están bajo mi protección ahora, dijo seco. Los hombres se miraron,
luego se encogieron de hombros como si no les importara. Montaron sus caballos y se fueron. La nube de polvo tras ellos fue rápidamente tragada por el viento del atardecer. Dentro de la casa, los niños se apiñaron cerca de las ventanas, lo habían visto todo. Marta miró a Jonas desde la puerta. Él se quedó quieto mucho rato después de que se fueran, ojos fijos en el horizonte. Esa noche, el cielo estaba despejado, lleno de estrellas tan brillantes que hacían brillar el rancho de plata. Jonas estaba sentado en el porche, brazos sobre las rodillas, en silencio. La puerta crujió detrás de él. Marta salió descalza, la madera fresca bajo sus pies. Dudó, luego alargó la mano, dedos temblando ligeramente, y apoyó la mano en su hombro. Fue la primera vez que lo tocaba. Él se volvió, sorprendido. Ella miró sus ojos. Su voz fue baja, firme. Sí, si la oferta sigue en pie, mis 9 hijos y yo elegimos quedarnos. Jonas no respondió de inmediato. Miró más allá de ella hacia la puerta donde Lucy estaba con su muñeca. Pequeños brazos alrededor de la pierna de su madre. Detrás, los otros niños asomaban, 9 pares de ojos esperando, deseando. Se levantó despacio, su altura proyectando una larga sombra detrás. Su rostro se suavizó. Miró a cada niño, luego de nuevo a Marta. Entonces, con voz tan calma y segura como aquel primer día, dijo, «Bien. Yo los quiero a todos». Las lágrimas asomaron a los ojos de Marta, pero sonrió, una sonrisa más profunda que cualquier cosa que hubiera sentido en años, no porque alguien le ofreciera refugio, sino porque alguien la veía entera, no rota, y veía a sus hijos no como cargas, sino como bendiciones. Esa noche se sentaron alrededor de la mesa, Jonas a la cabecera, Marta a su lado, los niños apretados en sillas y bancos desiguales. Compartieron un guiso hecho de cosas simples, pero sabía a todo lo que habían perdido y encontrado de nuevo. El fuego crepitaba. La risa volvió a las paredes. Afuera, la lámpara del porche brillaba suave y dorada, su luz derramándose por las ventanas de una casa que ya no estaba vacía. Lucy se acercó a su madre, susurrando, «Mamá, estamos en casa, ¿verdad?». Marta trajo a su hija y besó la coronilla de su cabeza. «Sí, pequeña, por fin estamos en casa». Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo creer aunque fuera por un momento que el amor puede surgir de las cenizas y que las familias rotas pueden volverse enteras otra vez, entonces no te vayas sin hacérnoslo saber. Dale al botón de me gusta para mostrarle cariño a Marta, a Jonas y a esos 9 valientes corazoncitos. Y si crees en historias donde el amor desafía las probabilidades y la bondad hace héroes, suscríbete a Wild West Love Vibe. Hay más cuentos esperando de caminos polvorientos, corazones indomables y amor que se niega a morir. Esto no es el final. Es solo el comienzo.